Formaldehído. ¿Qué es el formaldehído? El formaldehído puro a temperatura y presión ambiente es un gas incoloro de olor fuerte e irritante. A temperaturas menores de menos 20 grados centígrados es un líquido transparente e incoloro. Es irritante para los ojos y el tracto respiratorio a unas bajas concentraciones como a una parte por millón, causando sensación de ardor a mayores concentraciones. Los vapores de soluciones de formaldehído son inflamables y explosivos. El formaldehído es un producto metabólico importante en plantas y animales y por ello está presente en el medio ambiente de forma natural en bajas concentraciones. También se genera en el medio ambiente por combustión incompleta de material orgánico, como combustibles líquidos o gaseosos derivados del petróleo. En estado gaseoso puro el formaldehído tiende a polimerizar y por ello no se comercializa en forma pura, su almacenamiento y transporte se realiza en forma de soluciones en agua y metanol. Las formas comerciales de estas soluciones, conocidas como formalinas, corresponden a entre 30% y 40% de formaldehído y 15% de metanol como agente estabilizante. Otros agentes estabilizantes pueden estar presentes hasta en 100 miligramos por litro. Otra presentación comercial del formaldehído corresponde a su forma sólida en dos tipos de productos, el trioxano y el paraformaldehído, que es la forma polimerizada del formaldehído de entre 8 y 100 unidades. El formaldehído es uno de los químicos orgánicos más importantes para síntesis en la industria química, donde se pueden encontrar hasta 50 líneas de trabajo diferentes. Su fórmula es HCHO. Su número CAS es 50-00-0. Propiedades químicas. El formaldehído es una sustancia muy reactiva, pudiendo aún reaccionar consigo mismo a través de un proceso de autopolimerización para generar paraformaldehído. Se descompone por acción del calor. A temperaturas mayores de 150 grados centígrados se descompone en dióxido de carbono y metanol. Este proceso de degradación también se lleva a cabo en presencia de luz solar, donde sufre oxidación hasta dióxido de carbono. Es muy inflamable y forma mezclas explosivas en el aire en el intervalo de 7% a 73% en volumen a 25 grados centígrados. Reacciona con rapidez al entrar en contacto con agentes oxidantes fuertes, álcalis, ácidos, fenoles y urea. El formaldehído es soluble en agua, alcoholes y otros solventes polares. En soluciones acuosas el formaldehído se hidroliza y polimeriza y puede existir como metilenglicol, polioximetileno y otros compuestos. Las soluciones de formaldehído en concentraciones mayores del 30% se enturbian debido a la precipitación de los polímeros del formaldehído. Esto se evita adicionando estabilizantes como metanol a la solución o manteniéndola a temperatura mayor de 100 grados centígrados. El formaldehído es una sustancia de amplia aplicación industrial debido a la gran gama de productos y usos a los que se puede aplicar. Se aprecian 6 tipos de reacciones principales en las que interviene el formaldehído: descomposición, polimerización, de reducción y oxidación, de adición, de condensación y de formación de resinas. Descomposición. Ocurre a temperaturas por encima de 150 grados centígrados y da lugar a dióxido de carbono y metanol. Arriba de los 350 grados la descomposición ocurre hacia monóxido de carbono e hidrógeno. Por esta vía y en presencia de catalizadores metálicos, como el aluminio, platino, cobre y cromo, se puede obtener metanol, formato de metilo, ácido fórmico y metano. Polimerización. La polimerización del formaldehído ocurre a temperaturas que normalmente se encuentran por debajo de 100 grados centígrados. Este proceso ocurre tanto en forma gaseosa pura como en sus soluciones. La polimerización se cataliza con sustancias polares como ácidos, álcalis o agua. Los productos de la polimerización corresponden a paraformaldehído en fase gaseosa y polioximetilenos en solución con agua. Reducción y oxidación. El formaldehído se puede reducir a metanol con hidrógeno en presencia de un catalizador de níquel. Se oxida con ácido nítrico, permanganato de potasio, dicromato de potasio u oxígeno hasta ácido fórmico o dióxido de carbono y agua. En presencia de metilatos de aluminio o magnesio el paraformaldehído reacciona para formar formato de metilo. Adición. Con ácido hidrociánico forma glicolonitrilo. Con acetileno genera butinodiol. Las bases fuertes convierten al formaldehído en una mezcla de hexosas por condensación aldólica múltiple. Condensación.
Interviene en reacciones de condensación junto con grupos amino. Con aminas e hidrógeno se producen metilaminas. Con amoníaco produce hexametilentretramina, con cloruro de amonio forma mono, ditrimetilamina y ácido fórmico dependiendo las condiciones de reacción. Reacciona con muchas sustancias generando grupos metilol como en el caso de metilolfenol, mono, ditrimetilolurea, etc. Las sustancias aromáticas se combinan con el formaldehído y producen difenilmetanos. Por esta vía se obtienen las hidracinas, hidrazonas y semicarbazonas. Formación de resinas. La reacción de condensación de formaldehído con urea, melamina, uretanos, amidas aromáticas sulfonadas y fenoles produce una gran cantidad de resinas de uso en diferentes áreas. Producción. Industrialmente el formaldehído se produce por medio de la oxidación del metanol en presencia de catalizadores metálicos y óxidos metálicos como plata, cobre, hierro o molibdeno. Existen 3 métodos para la producción de formaldehído comercial, 2 de ellos emplean catalizadores de plata y catalizadores de ferromolibdeno. La presión de operación que se maneja en todos los 3 procesos corresponde básicamente a la atmosférica. Las temperaturas de operación dependen del catalizador usado y varían entre 250 y 720 grados centígrados. En todos los procesos, las cantidades relativas de aire metanol y aire formaldehído deben estar fuera de los límites de exposición para las respectivas mezclas. Los productos generados por reacciones laterales en estos procesos incluyen el dióxido de carbono, el hidrógeno, formato de metilo, metano y ácido fórmico. Aplicaciones y usos. Los procesos de producción y materias primas para el formaldehído hacen que este sea un producto intermedio de gran abundancia, bajo costo, alta pureza y amplia versatilidad para uso en muchas industrias de transformación química. La generación de resinas constituye el uso para el que se consume la mayor cantidad de formaldehído. Con este fin se generan resinas de urea formaldehído, resinas de poliacetal, resinas fenólicas, resinas de melanina formaldehído, de hexametilentretramina, de trimetilolpropano, de 1,4-butanodiol, de pentaeritritol y otras. Las resinas de urea formaldehído se usan en el tratamiento de papel y textiles, en compuestos de moldeo, en recubrimientos para superficies y en espumas. Las resinas fenólicas se emplean en aislamientos y en adhesivos para conglomerados de madera. Las resinas de melamina se emplean en recubrimiento de superficies, en laminados y en adhesivos para madera. La hexametilentretramina se usa en resinas fenólicas termoestables, en agentes de curado para resinas y en explosivos. El trimetilolpropano se usa en la fabricación de uretanos, de lubricantes, de resinas alquídicas y de acrilatos multifuncionales. El 1,4-butanodiol se usa en la generación de tetrahidrofurano, de butirolactona y de polibutentereftalato. Finalmente el pentaeritritol se usa en la fabricación de resinas alquídicas, de lubricantes sintéticos y en explosivos. Otros usos de las resinas generadas a partir del formaldehído incluyen la manufactura de artefactos para usos eléctricos como interruptores, tomacorrientes y en partes de motores eléctricos. Otras industrias que se valen de las propiedades insecticidas, germicidas y fungicidas del formaldehído son la de los detergentes y agentes de limpieza industrial, donde se usa como preservante en jabones, detergentes y agentes de limpieza. En la industria de los cosméticos se usa como preservante en jabones, desodorantes, champús y en productos para la higiene oral. En la industria azucarera se usa como inhibidor de crecimiento bacteriano en los jugos de caña. En la medicina se usa para la desinfección y esterilización de equipo médico y en preparaciones de preservación de tejidos, se usa como biocida y agente auxiliar de refinado en la industria del petróleo. La industria agrícola lo usa en la preservación de granos, desinfección del suelo, protección de las raíces de plantas contra infecciones y como protección de proteína dietaria en alimentos para rumiantes. En los alimentos tiene aplicación como preservante de alimentos secos y en la preservación de pescado, aceites y grasas. En la industria de los metales el formaldehído se emplea como inhibidor de corrosión, en la recuperación de oro y plata y para operaciones de electroplateado. En la perforación de pozos petroleros se usa como vehículo en procesos de deposición con vapor. En la industria de los fertilizantes, el formaldehído se emplea en la fabricación de resinas diseñadas para la liberación lenta de fertilizantes en el suelo.
La industria del cuero usa el formaldehído en el proceso de curtido. Incompatibilidades. La alta reactividad del formaldehído hace que se presenten peligros químicos en muchos tipos de circunstancias y con muchos tipos de compuestos. En soluciones acuosas del 40% de concentración se comporta como un agente reductor poderoso de reacción violenta con aminas, compuestos azo, titiocarbamatos, metales alcalinos y alcalinotérreos, sulfuros, compuestos alifáticos insaturados, peróxidos orgánicos y agentes oxidantes fuertes como el ácido perclórico. El calentamiento de soluciones de formalina provoca desprendimiento del formaldehído contenido en la solución. Una vez en la atmósfera, esta sustancia se convierte en un agente irritante fuerte para cualquier persona cercana. Se pueden generar peligros adicionales con riesgo de explosión por causa del calentamiento excesivo de este tipo de soluciones cuando se alcanza la temperatura de autoinflamación o por su descomposición térmica, donde se produce hidrógeno altamente explosivo. Cuando el formaldehído reacciona con ácido clorhídrico o con otros cloruros orgánicos se forma el compuesto bis-clorometiléter, que es una sustancia considerada como cancerígena. De forma general, los compuestos básicos catalizan de una manera marcada la polimerización del formaldehído. El contacto de esta sustancia con bases fuertes provoca polimerizaciones peligrosas por la cantidad de energía liberada y por el riesgo de explosión que esto trae consigo. Información toxicológica. El formaldehído muestra propiedades genotóxicas en humanos y en animales de laboratorio, produciendo aberraciones en los cromosomas. Se recomienda seguimiento médico para mujeres en estado de embarazo que se hayan expuesto a concentraciones altas de formaldehído. La exposición crónica a vapores de formaldehído está asociada en algún grado al desarrollo de cáncer de vías respiratorias y generación de tumores nasales en seres humanos. En ratas expuestas a altas concentraciones de formaldehído, en diversos estudios se muestra desarrollo de diversos cuadros cancerígenos en la zona nasal y nasofaringea. El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Agencia de Protección Ambiental clasifican al formaldehído como una sustancia probablemente cancerígena en virtud de los ensayos de laboratorio realizados en animales. Manejo. Antes de trabajar con formaldehído, el personal se debe entrenar en su manejo y almacenamiento. Además, debe estar entrenado en el uso del equipo de protección personal. Por causa del riesgo de generación de fuego y explosiones en áreas de manejo de formaldehído se debe restringir la presencia de factores que sirvan como iniciadores de llama como cigarrillos, cortocircuitos, etc. Estas áreas deben poseer un buen sistema de ventilación para impedir la acumulación de vapores y gases tóxicos y explosivos. Mientras se manipule esta sustancia, no se debe ingerir alimentos o bebidas ni tampoco fumar. Almacenamiento. Las características de las soluciones de formalina son muy dependientes de la temperatura y teniendo en cuenta las necesidades específicas se debe almacenar a una temperatura específica. La forma de transporte y almacenamiento más común de soluciones de formaldehído se da en contenedores de acero inoxidable, aluminio, contenedores con recubrimiento de esmalte o resinas de poliéster. Se requieren lugares de almacenamiento bien ventilados y secos, lejos de fuentes de ignición y de la acción directa de los rayos solares. El área de almacenamiento de formaldehído debe estar lo más separada posible de sus materiales incompatibles. Rotular los recipientes adecuadamente. Evitar el deterioro de los contenedores. Mantenerlos cerrados cuando no están en uso. Almacenar las menores cantidades posibles. Los contenedores vacíos deben ser separados. Inspeccionar regularmente el área de almacenamiento para detectar posibles fugas o corrosión. El almacenamiento debe estar retirado de áreas de trabajo. Otros nombres. Esta sustancia se conoce con una buena cantidad de nombres, dentro de ellos está el metanol, óxido de metileno, oximetileno, metilaldehído, oxometano, formalina, aldehído fórmico, formol, metilenglicol, BFV, FA, Ivalon, Carsan, FIDE, Lisoform. Gracias por el favor de tu atención. Comparte el video, comenta y suscríbete. Si crees que mi contenido vale la pena como para apoyarlo económicamente, ya lo has hecho con simplemente verlo, lo cual aprecio infinitamente.
Pero si llegas a considerar otro tipo de apoyo, mi PayPal o información bancaria está disponible para cualquier generosa donación. Cualquier apoyo es y será eternamente agradecido, para poder mantener vivo este canal. Y me ayudarás bastante para seguir creando este tipo de contenido. Mil gracias. Sean bendecidos.